si es que eres bueno, y si es que haces de todo, entonces no eres bueno para nada. Y eres del montón. Y ahí está, al Mm. medio. Creo que es la manera más incorrecta de hacerlo, pero sí lo hicimos nosotros. La mejor forma de partir es siendo el mejor en algo. Ni siquiera necesitas ser el mejor. Necesitas decir que eres el mejor en algo y después meterte cabeza en eso un montón de tiempo, eventualmente sin venta, hasta que te juntes con la gente correcta, de verdad te vuelvas en el mejor en eso y te especialices tanto que en verdad te tengan que llamar a ti. Pero cuando creces rápido, la cultura muta rápido. Que como cómo te has mantenido fiel a lo que has estado haciendo, que yo creo que te ha traído resultados, pero no es algo común. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La respuesta es a porrazos. No lo hice al Ya. principio. El típico error de que el founder vende bien, trae a alguien y esa persona no lo hace bien, es porque el founder nunca se da tiempo para enseñarle. Antes de empezar, tómate un segundo para suscribirte y darle a la campanita para seguir apoyando contenido como este. Nos vemos en el capítulo. Hola, bienvenido a otro capítulo de Lo que callan los líderes, el podcast donde escuchamos las distintas historias de los líderes, sus porrazos, sus aprendizajes y lo más importante, cómo construyeron sus equipos de alto desempeño. Hoy día estamos aquí con Gerd Findel, Gerd, corrígeme si lo pronuncio bien, eh, quien es fundador de Acid Labs, que lleva más de 20 años de trayectoria. Y Gerd nos puede contar un poquito más qué hacen en Acid Labs, pero al final es una empresa de servicio muy, muy orientada a lo que es, si no me equivoco, Software Factory y también como enfocada bien en e-commerce. Una empresa que ya ha facturado, y esto lo he dicho Gerd públicamente, más de 40 millones de dólares en un año. No sé si cuánto ha sido el último año, pero yo creo que Gerd tiene muchas lecciones que explicarnos de cómo escalar una empresa de servicio, que para mí es algo que particularmente lo encuentro fascinante. Así que eso, Gert, ¿cómo estáis? Muy bien, Nico, muchas gracias por la invitación. Mi nombre perfectamente bien pronunciado y bastante certera la descripción de qué es Acid Labs. Es una agencia de desarrollo, software factory, nombres hay muchos, pero al final de cuentas es una empresa de servicios profesionales donde entregamos software a la medida para nuestros clientes. En particular hoy día más en el mundo enterprise y ya no tan enfocado en e-commerce, pasamos por una etapa que para nosotros fue clave para poder pegarnos una crecida importante a nicharnos, pero hoy día ya con el volumen que tenemos varias verticales, una de retail, una de aerolíneas, y este año empezamos a trabajar con bancos y minería. Bueno, qué choro. Ya. Bueno, yo en una entrevista tuya escuché justamente eso de cómo hay que especializarse para crecer, para diferenciarse como empresa de servicio. Pero ahí vamos a comentar de eso. Cuéntanos un poquito, Gert, de tu historia. ¿Quién es Gert Findel? Así, a grosso modo, si quieres. Nada, soy el segundo de cinco hermanos de La Serena, familia medio alemana. Me vine a Santiago cuando tenía 17 para entrar a la universidad. Estudié ingeniería en computación, más que todo por descarte. Entré a ingeniería plan común a pocos meses de haber decidido estudiar ingeniería en vez de medicina. Cuando entré a ingeniería plan común, el primer semestre tuve la suerte de conocer la programación. Ahí me compré un computador, me enamoré del asunto. A los 2 años empecé a hacer labs y siempre de ahí para adelante la universidad me quedó chica en sentido de yo ya había por trabajo aprendido mucho más de lo que iba a aprender por la universidad y programado mucho más, entonces la universidad se me hacía muy fácil y después apenas salí de la U seguí con Acid Labs y en paralelo era profesor de la universidad y tuvimos ahí después la historia de Acid Labs con altos y bajos que me imagino vamos a avanzar más en detalle. Y en los últimos años me he dedicado a hacer más cosas, a ayudar a gente a salir de la operación, a crecer en empresas de servicios profesionales. Empecé otro emprendimiento de tecnología, un software as a service para centros comerciales que está en casi toda Latinoamérica y me metí en otros negocios más tradicionales. Eso te diría que es Bueno, un buen resumen. Ah, bueno, súmale a eso. bueno, Soy malo pero fanático del básquet, juego harto al básquet, me gustan las pesas. ya. Ya. Ahora vivo entre Santiago y Concón. Antes viajaba mucho más a México, pero hoy día estoy principalmente radicado en Chile. Y algo que me llama la atención en el fondo es, como emprendedor, saber como cuáles hay ciertas cosas que como líder uno tiene que encontrar ciertos puntos correctos, ¿no es cierto? O sea, cuánto le exijo a la gente, cuánto me exijo a mí mismo, qué tanto molesto al cliente o no, y en el fondo, y cuando uno es emprendedor, en el fondo no tiene un jefe que le dicte eso. Y desde esa perspectiva, ¿cómo fue salir de la universidad a emprender? Que es algo que me llama la atención en el fondo como de esos emprendedores directos. ¿Cómo fuiste aprendiendo eso de alguna manera? Bien a ciegas, la verdad. Nosotros partimos sin mentores, sin mucha dirección, haciendo lo que sabíamos hacer, que estábamos muy metidos en el día a día. Para nosotros, hacerlo bien era entregar buenos servicios.
más que seguir un Mm. plan. No teníamos un plan de negocio, no teníamos una meta anual, nada de eso. Entonces fue bien ciego los primeros años, la verdad. No sabíamos a quién mirar, tampoco mirábamos mucho la competencia, estábamos muy ensimismados. Creo que es la manera más incorrecta de hacerlo, pero sí lo hicimos nosotros. Nos diferenciamos en ese momento sin saberlo por calidad. Yo te diría que la mejor forma de partir es siendo el mejor en algo. Entonces, de hecho, ni siquiera necesitas ser el mejor. Necesitas decir que eres el mejor en algo y después meterte cabeza en eso un montón de tiempo, eventualmente sin ventas y hasta que te juntes con la gente correcta, de verdad te vuelvas en el mejor en eso y te especialices tanto que en verdad te tengan que llamar a ti y seas el número uno de alguna categoría. Creo que ese es el camino ideal desde la perspectiva del posicionamiento de la empresa. Ahora, como persona y como líder, qué difícil es saber qué hacer y hacia dónde ir sin haber trabajado nunca para nadie, sin nunca haber tenido un jefe de esos que te dicen, oh, este gallo era un tremendo jefe. Y haber aprendido Mm. de jefes buenos y jefes malos en la carrera. Eso es mucho lo que yo hago también en mi podcast de entrevistar eh, a líderes que han estado en el mundo ejecutivo en grandes empresas mucho tiempo y les pregunto con mucho interés genuino, porque yo nunca tuve un jefe así. Entonces le pregunto, ¿alguna lección que hayas aprendido de un jefe o alguna cosa que te das cuenta de cómo no querías ser como jefe tú en el camino? Y claro, ahí van saliendo un montón de cuestiones que son valiosas por sí mismas. Yo considero que el camino de ir directo a emprender es muy arriesgado, especialmente si es que vas a tener equipos grandes. Y yo no sabía que me estaba metiendo en un tema donde en algún momento uno empieza, necesitas tener un liderazgo como medio indirecto. Nuestro liderazgo al principio siempre fue, está estudiado, tenemos diferentes tipos de liderazgo, pero el de nosotros era súper eh, plana la organización, entonces trabajábamos con los ingenieros, el equipo cuando éramos 5 10 15 personas, estábamos metidos en todos los proyectos y el liderazgo se veía desde lo técnico. Cuando, Mm. y lo que uno típico que ve está en que cuando hay un jefe que de repente no es tan técnico, pero es muy buen organizador, el equipo de abajo de repente como que ningunea al tipo de arriba porque dice, este gallo no cacha los detalles de lo importante, pues lo importante es la tecnología, lo importante es los fierros, lo importante es lo eléctrico, o sea, lo que sea tu empresa. Entonces, lograr eso y transicionar desde un liderazgo técnico a un liderazgo quizás más organizacional, más de visión de empresa, fue una cuestión que tuvimos que aprender eh, cuando descubrimos que nos estaba faltando, y después libros, mentoría, coaching, después buscamos un jefe también, o sea, la típica es que uno emprende para no tener jefe, y después terminamos contratando unos jefes que eran nuestro directorio, y así. O sea, se necesitan todos esos elementos del puzzle son necesarios. Y en el fondo, tú partiste de Acid Labs y partieron como, me imagino, un poco como por proyectos probablemente, pescando algunos proyectos de algunos clientes. ¿Cuánto tiempo pasó entre que como que eso empezó como de a poquito a volverse tal vez más consistente o acumularse para como que tú dijeras como, oye, este negocio como que igual da, porque en el fondo estáis dedicado a esto, ¿no? De alguna manera. ¿Cuánto fue este tiempo de como partir tan a ciegas, un poco haciéndolo así de manera instintiva hasta que empezó como a agarrar un poco? A ver, el objetivo inicial de Acid Labs era simplemente ser una plataforma de experimentación. Es decir, aprendamos a hacer empresa porque yo sí o sí quiero ser autónomo. Yo no sabía bien, había una nebulosa en mi cabeza, pero yo estaba persiguiendo la libertad. Y dije, listo, me pongo dentro de una empresa, empiezo a jugar con esto. Y claro, tomamos un proyecto, tomamos otro. Estábamos en la universidad todavía, teníamos 21 años, entonces el primer año dijimos, no nos cargamos tanto durante el semestre, pero en el segundo, en el verano sí. Entonces teníamos carga bien cíclica y estacional. Segundo año lo Mm. mismo, tercer año lo mismo. Después yo me fui de intercambio a Alemania, ahí pude trabajar un poco más, pero remoto. Cuando nos graduamos, ese fue el momento, la verdad, fue como, listo, ahora tienes que decidir, o es el emprendimiento o es vamos a la bolsa de trabajo o ¿cómo se llama? A buscar trabajo a las empresas grandes donde igual hubiéramos encontrado pega fácil porque nos iba bien, teníamos como buen currículum. Y ahí tomamos la decisión y dijimos, ya, vamos con Acid Labs. Y al principio, claro, buscando proyectos teníamos la típica, la típica problemática de trabajar por proyectos que estabas vendiendo, entonces vendías, cerrabas un proyecto y cuando lo estabas terminando no teníais nada y teníais que salir a vender, pero estabais entregando lo último del anterior, entonces estáis con problemas técnicos o de alcance o negociación de entrega. Y entonces teníamos como vacas flacas, después vendíamos un proyecto vacas gordas
y era bastante estacional. Y claro, llegó un momento en donde por hacer las cosas bien tuvimos mucho tema de boca a boca y nos empezaron a llamar harto. Y ahí nosotros estuvimos en una posición muy cómoda, con un tamaño cómodo durante un tiempo, donde le decíamos, mira, teníamos una frase del estilo, los buenos están ocupados. Es lo mismo que el mercado laboral. Los más buenos Ujú. están ocupados. La gente no tan buena es la que está desocupada. Lo mismo del médico. El mejor médico está ocupado y tienes que reservar para adelante. Los malos están desocupados. Entonces, si tú quieres trabajar con nosotros, nos tienes que dejar el contrato firmado y empezamos en un mes o en 2 meses a veces. Ya, Y los ya, eso clientes, y los igual. clientes que nos firmaban eso era genial, porque claro, como nos venían a buscar y nosotros nos armábamos el backlog de proyectos para todo el año, ya, para 2 meses, para 3 meses. Ah, listo. Íbamos calculando nuestra capacidad para adelante. Era una posición cómoda, pero también no nos permitía planificar Crecer mucho. la capacidad. Era como nosotros Ya, teníamos la capacidad fija y le decíamos, nosotros no vamos a salir a contratar gente X al mercado, vamos a tener a estos que son los mejores. Y estos, para los mejores, tienes que esperar 2 meses. ya. Totalmente contrario Y de repente una cabeza de growth y yo quiero pasar de 10 a 20 personas. no, claro, o sea, al final es una apuesta, porque de repente hay gente que prefiere vivir más o menos bien, tranquilo y está cómodo con esa posición en el fondo. O sea, al final igual es como una decisión como emprendedor de cuánto, hasta dónde uno quiere llegar y en dónde uno está cómodo. Pero, ¿cuánto tiempo creéis que pasó hasta que como que llegaste a ese punto? Porque llegar a ese punto no es tan rápido, en el fondo. Llegar a un punto de decir donde tengo mi capacidad actual saturada. Soy re malo con las fechas. Así que yo te diría que puede ser entre 1 año y 2 años. Ah, ya, desde que más o menos saliste de la universidad. Pues no, desde que salí, de ahí para adelante que estuvimos full time, como 1 año o 2 años. Claro, ya, a eso me refería. ¿Y de ahí qué te pasó que decidiste como ya esta cuestión quiero escalarla más y cómo empezaste ese camino? Pasaron varias cosas. Llegaron hartos clientes emprendedores en los cuales nosotros teníamos bastante confianza y les cobramos una parte en plata y otra parte en acciones. Y estos terminaban levantando plata y tenían empresas grandes más rápido de lo que nosotros crecíamos. Nuestra empresa era una empresa, una cucaracha o un camello, como le dicen hoy día. Despacito por las ¿Mm? piedras, pero siempre deja plata, no se muere. Y las Mm. startups eran esta Ya. cuestión que de repente podía pegarse una explosión, levantar plata, venderse y qué sé yo. Entonces empezamos a invertir en ese tipo de empresas como 3 años y dijimos, las agencias, las empresas de desarrollo son difíciles de escalar. Sí, puedes tener algo cómodo, como decías tú, pero es muy difícil tener algo grande. Entonces el camino va más por allá. Y estuvimos haciendo eso hasta que de repente por orden, por temas de directorio y como más entendimiento financiero, dijimos, no, mira, Acid Labs, la fábrica de software tiene que tener como su contabilidad ordenadita, sus metas ordenaditas, independiente de en quién invierta, independiente de en quién, eh, para quién desarrolle. Y con eso dijimos, no, vamos a empezar a poner metas y qué sé yo. Eso fue harto después, yo te diría como 6 años después de que partimos. Ahí dijimos, no, vamos a empezar a crecer, nos vamos a poner una meta, y ahí fue recién como a los 6 años, trajimos a la primera persona comercial, que claramente nos demoramos un montón en que funcionara, y otro tipo de aprendizaje, ¿no? Para nosotros Ah, súper cerrados con Putines, era como aquí los únicos que pueden vender lo nuestro tienen que ser con Putines. Claramente no. ya, Pero yo ya, creo que a la gente perfecto. técnica le pasa eso, que hay como un desconocimiento respecto de que el cuánto conocimiento técnico se necesita para vender no es tan alto. O sea, Mm. uno siempre puede llevar al técnico después, pero la pega comercial es 80% otras cosas. Y ahí, ¿cuáles fueron tus lecciones contratando un vendedor? Porque yo lo he escuchado, lo he visto muy de cerca como fundador que vende bien, que en el fondo le va bien con esto y quiere escalar las ventas, entonces contrata un vendedor y el vendedor no funciona. Y Obvio. ese es como un típico dilema en el fondo, como lograr que, y algunos dicen, nadie vende como el fundador, en fin, pero ¿cómo lograste articular que un equipo de ventas que funcionara? Pasan varias cosas. Ahora te digo cómo partí yo y después te digo lo que dice como mi aprendizaje y todo lo que he hecho en el tiempo. Pero yo partí siendo consciente de una cosa. Nadie va a vender técnicamente como yo. Pero a mí me carga que me digan que no, me carga prospectar y todas esas otras cuestiones. Me carga hacer follow-up. Mm, Y es re difícil sí, todos los días hacerle follow-up a las 99 personas que estás persiguiendo y te contesta una. Entonces, yo la primera persona que contraté, la contraté por esas habilidades, no por entendimiento de tecnología. Me da lo mismo si es que hubiera vendido manzanas o otra cosa. De hecho, mi entrevista fue muy desgraciada.
Mi entrevista fue como, hola, sí, nos conocimos, nos tomamos un café, jajaja, jejeje, mira, esta es la tarea. Preséntame a Labs, como quieras, me da lo mismo. Y preséntamela el otro lunes. Y después no le respondí el teléfono y lo obligué a hacerme follow-up como 3 semanas. Nunca le dije Ya. que esa era la tarea de verdad. Y cuando 3 semanas llegó a decir, ah, bueno, al fin nos pudimos reunir, qué bueno, mira, y con una sonrisa, eso es lo mejor de todo, oh, qué bueno que nos pudimos reunir, te estuve persiguiendo, yo sé que tu agenda es difícil. Mentira, yo le decía que no, porque sí. Me podía juntar toda la mañana y le decía, no puedo, juntémonos el martes. Después me mandaba un mail para juntar el martes, no le respondía. Y así. Entonces, cuando nos logramos juntar 3 semanas después, le dije, no me presentes nada. Tu pega, o sea, la tarea por la cual te estaba Ya. entrevistando Ya. era esta, era que me lograras sentar 3 semanas después. Pasado. Check. Ya. ¿Se Buena. entiende? Buena. No está malo. Entonces, No está mala eso es un esa. tema. Sí, es un tema, Mm, pero chiquitito. Es como verse que la persona tiene las habilidades. claro. Después de eso, todo el proceso comercial se tiene que adaptar a lo que tú vendes y eso necesita, el founder cree, o lo que tú decías, el típico error de que el founder vende bien, trae a alguien, esa persona no lo hace bien, es porque el founder nunca se da tiempo para enseñarle. Entonces Mm, dice como listo, traje a alguien que le vaya bien, que me invite a las reuniones importantes. Y pasa que lo invita a las reuniones importantes y habla él. Entonces se queda con la sensación de que el que vende es él. Y cuando va la otra persona, como mm, el vendedor nunca ha hablado, nunca lo han dejado hablar, entonces nunca vende bien, y nunca lo han corregido porque nunca ha hablado. Y cuando va solo, nadie lo corrige porque estaba solo. Lo que hay que mm. hacer es armar un playbook, armar un script comercial, entregárselo, ir a la reunión con el vendedor, callarse, morderse los labios, aunque se equivoque, y darte cuenta Sí. que tu script era malo o Mm, que tu Q&A preparado era malo. Porque no es error de él no claro. saber, es error de que tu script era malo. Entonces termina la reunión, agrega lo que había que agregar al cliente, porque no vas a dejar de irse el lead mal. Entonces, mira, me faltó decir esto y esto que quizás no te lo dijo Juanito, que es el vendedor. Termina la reunión, va acá el vendedor. Mira, esto bien, esto mal, y faltó decir esto, y esto de aquí no lo sabías porque no está en el script. Lo vamos a agregar en el script. ¿Entiendes lo que está en el Mm, script? Sí. Otra reunión. Y así después de 10 reuniones o 15 reuniones, recién vas a tener un script más o menos bueno. Y la gente cree que es como ir a acompañar al vendedor a 2 ventas y mirarlo, darle una vez feedback y se acabó. No, no es así. mm, Ese es el mm, error. mm, mm. Ahora, tienes el Y en script. ese Después de eso sentido, tienes a una persona. Tienes el script. Después viene el proceso de coaching. Después viene el proceso de ponerle las metas y hacer seguimiento de eso. Y después viene el tema de hacer una rúbrica de contratación para ver si que las habilidades que estás contratando a las personas son las necesarias o las correctas para enseñarle este proceso. ¿Tú crees que alguien se da tiempo a hacer eso? Por eso no mm, funciona. hay dos cosas. En ese sentido, tú esa corrección, gracias al script, en el fondo como que corriges en función del script, no en función de como algo personal que se puede interpretar de otra manera. Porque en el fondo, si tú no tenías el script, como que lo corregías en función de tu guata. O como de... En cambio, el script es como una cuestión objetiva que tú decís, lo hiciste o no lo hiciste de acuerdo al script y no se interpreta como algo personal. En el fondo. Esa también es la gracia que tiene, creo. Claro. Y lo otro también entender qué es lo que sí se necesita saber y qué es lo que no, y cómo detectar todo lo que está fuera del alcance. O sea, es súper importante decirle, yo vendo integraciones de sistemas. Oye, ¿y ustedes me podrían además desarrollar esta cuestión? Que el vendedor sepa que él llega hasta aquí y que de aquí para allá él puede decir, sí, pero eso no lo veo yo. Con eso ya está, Mm, porque si, qué sensación del founder muy técnico cuando va a estas reuniones. Como dice, ¿me podría desarrollar todo esto? Sí, pues veámoslo al tiro. Háblame. Y se lo vende. mm, O se lo arregla, al menos se lo puede proponer. Y eso un vendedor no lo va a poder hacer claro. porque lo que nosotros vendemos, el paquete que estamos diseñados para vender es hasta aquí. Eso es lo difícil de la consultoría, es ponerle límites. Hasta aquí llego yo. ¿Y me puedes Mm, hacer el plan de marketing para el e-commerce? No, no hacemos marketing. Te puedo juntar a alguien que lo haga y qué sé mm, yo. Pero el vendedor tiene que saber hasta dónde llegar y ese es el problema. Las consultoras de repente, cuando no están tan anichadas y le piden más cosas, te pueden decir que sí. Y ese es un mm, tema que no se lo puede exigir a un vendedor, porque no puede seguir entendiendo más allá de los límites si es que no es técnico. Y está bien, porque la y, empresa solamente va a escalar en la medida que haga cosas estandarizadas. Si es que todo es mm, personalizado y todo es fuera de alcance para hacia algún lado de tu nicho, entonces no tenés nicho. Y si es mm. que eres bueno, y si es que haces de todo, entonces no eres bueno para nada. Y eres del montón.
Y ahí está, al Mm. medio. Y en ese sentido, ya, perfecto, ok, hay que hacer un script. Pero ¿qué es lo que implica para uno como líder? Porque en el fondo hay que hacer el script y, por ejemplo, hay que establecer como esas competencias clave y como un poco los KPIs del vendedor, entrenar, pero en el fondo hay que ejecutar eso. Yo creo que ahí está como el desafío de repente, ¿no? Como, porque de repente hay que ser súper disciplinado, uno, de estar encima de ese entrenamiento, ejecutarlo y que no te coman las distracciones del día a día, que de repente son más, a veces más sexy, a veces más urgentes, más brillantes, no sé. Eso es una mentira. Todo el mundo tiene la tentación de ¿Sabes? hacer mil cosas a la vez. Y la verdad está en que es una decisión. La gente decide hacer varias cosas a la vez y cuando haces de todo, lo mismo que antes. Cuando haces de todo, haces todo mal. Es obvio, siempre es así. El que Mm, trata de ser decente basquetbolista, futbolista, nadador y qué sé yo, entrena poco de todo y es malo para todo. No es el mejor en nada. Y nunca le voy a poder delegar algo a mm, alguien y entrenarlo bien si mm, no le dedicaste suficientes horas. Entonces tienes que elegir. Y eso tiene un orden. Por eso no se hace ventas perfecto, marketing perfecto al principio. ¿Para vender qué? Para vender una operación mala. No tiene sentido. Reventáis la empresa. Claramente la operación tenéis que arreglarle que funciona pulida, mm, perfecto, antes. Después venta. Entonces, primero mm, tienes que sacarte lo mm. administrativo. No podía hacer la contabilidad ni todas las cosas que podéis subcontratar barato. Después, la operación, el corazón, el ADN de por qué eres diferente a la competencia, tiene que quedar delegado con procesos, Standard Operating Procedures, la gente correcta, sistemas de delegación, rituales para seguir los KPIs correctos de tu industria, de tu servicio, y que eso te lo puedan entregar semana a semana y que tengas un criterio de escalamiento para que el equipo resuelva por su cuenta por lo menos el 90% de las cosas y no te llamen para todo. Eso es lo que te va a liberar tiempo para Y, dedicarte a las ventas. Pero antes de eso, no. Todo esto que te acabo de decir, eso de empaquetarlo, estaba haciendo un curso, lo terminé de hacer hace poco, se llama Cómo salir de la operación, que habla exactamente de eso. ¿Cómo se hace para armar un proceso de calidad? ¿Cómo se hace para tener un proceso, especialmente en servicios profesionales, para mm, planificar capacidad? Actuar en función de las diferentes condiciones o situaciones que se pueden dar, si que te sobra capacidad, si te falta capacidad, cómo se presenta esto, porque la gente lo hace como memoria, uno sabe cuándo se va a desocupar Juanito, cuándo se va a desocupar Pepito, pero esta cuestión yo quiero que me lo presenten una vez a la semana y no estar pensándolo yo, necesito que estar seguro que alguien lo sabe y que tiene un mm. plan para si es que sale A o B. Entonces, todos esos KPIs, todos esos procesos, todas las cosas que me tienen que presentar de capacidad, de cómo están los márgenes de proyecto, de qué tan concentrado estoy, cómo van los entregables, por lo menos. Y después viene el tema de calidad, cobranza, y en función de qué tan sensible o cómo sean tus márgenes, tienes que ir haciendo diferentes cosas. Pero esos tres son los mismos en todos los servicios profesionales: capacidad, márgenes y entrega de proyectos. Cuando eso está claro y alguien lo tiene dominado, tienes como un gerente de operaciones, ahí recién te puede ir a ver. Mm, mm. Porque Interesante, si no, interesante. si no, todo es o una urgencia o algo brillante. Ah, estoy Claro. vendiendo, chuta, me salió una urgencia, tengo que volverme a hacer el proyecto porque está incendiado, dejé al vendedor solo, no vende ni uno, me enojo con el vendedor porque no vende, lo despido, Sí. no tengo ventas, estoy haciendo ventas, se incendia de nuevo la operación, voy de vuelta para allá, una tontera. Totalmente. A ver, ¿y cómo decidís cuando, porque también este es un dilema de los líderes como, ¿cuándo decidís como, ya, esta persona es entrenable o tal vez no está teniendo la performance y me equivoqué con la contratación? Porque esa también es una decisión, es una zona gris difícil, o sea, no, en verdad le falta entrenamiento o no, me equivoqué en la contratación. Qué difícil. Es difícil, esa es difícil. Yo creo que es irreal. Hay varias cosas que hay que ir estudiando. Por eso mismo al principio vende el founder y está bien que venda el founder. Y tienes que empezar a medir algunas cosas antes de tratar de delegarlo. No le podéis pedir a Mm, todos que vendan mejor que tú, más rápido que tú y qué sé yo. O sea, uno tiene que decir, esta es la barra, esta es la, el estándar, el umbral con el cual los voy a medir y de aquí para abajo aprobado, de aquí para abajo, o sea, de aquí para abajo mm, reprobado y de aquí para arriba, ok. Lo que yo me espero está en que todos tengan un nivel de prolijidad. No ser prolijo con meter los datos en el CRM es entrenable porque no se necesita ser inteligente, se necesita ser mm, ordenado. Y eso es entrenable, eso requiere voluntad. Entonces, para mí eso es un criterio de si es que el tipo no aprende eso después de cierto tiempo, chao. Aprender un script o no aprender un script es algo que se puede demorar más o menos tiempo. Ahí llego como a las cosas generales. Y el tema de proactividad u otros temas más de personalidad son súper lentos de mover y eso yo creo que o su personalidad lo permite o no lo permite. Por ejemplo, gente que derechamente no es proactiva puede transformarse en persona proactiva, pero no es rápido.
Y ahí uno tiene que evaluarlo en función del ciclo de venta de tu producto. Si tú venías registrando los proyectos en el CRM por tu cuenta y qué sé yo, y te das cuenta que el ciclo de venta de tu producto es 2 semanas. Entonces tú en 2 ciclos, es decir, en 2 veces ciclo de venta, en 2 semanas de entrenamiento y 2 semanas más, ya deberías poder ver performance más o menos a cierto umbral. Y tú le puedes pedir 50% de tus números a una persona que viene recién entrando. 50% de los números de este umbral que yo puse, este umbral es como lo hiciste bien. La mitad de eso, en términos de performance, de conversión, y eso lo otro también, al principio los roles hacen más cosas, hacen prospección y venta, después uno va especializándolos. Entonces, hay que tomarlo con pinzas lo que estoy diciendo, porque a veces aplica para el proceso completo, después cuando empiezas a separarlo, aplica para ir midiendo, ok, para el SDR prospección, cuál es el performance que tiene que tener, en qué periodo, entonces le doy cuánto tiempo, 2 veces ese periodo, 2 ciclos de venta. Si es que tu script está muy inmaduro, le puedes dar 3, porque sabes que en verdad necesita más juego personalizado para ir ajustando, pero una vez que tu script ya está, o que tu proceso ya está medido y funciona, 2 ciclos de venta, ese es mi estándar, 2 ciclos de venta. Ya, ya, para como Ciclo de evaluarlo de venta alguna manera. largo, si tu ciclo de venta son 6 meses y tu producto se demora en vender, entonces tienes que darle suficientes oportunidades y suficientes journeys de Mm, clientes para que el tipo tenga la oportunidad de haber sido coacheado durante el journey. Entonces necesitas un año para que pasen 2 ciclos de venta. Es doloroso, claro. pero así es, po. Si no, El dolor, ¿cómo le vas a sí, cortar claro. la ala a alguien que no lo alcanzaste a entrenar? Ya, perfecto. Si quieres construir equipos de alto desempeño como los invitados de este podcast, lo primero es poder reclutar y seleccionar a las personas adecuadas. Si necesitas apoyo con esto, te recomiendo StarHand, el auspiciador oficial de este podcast, y se especializa en construir equipos de alto desempeño para transformar las empresas de sus clientes. Te dejo el link en la descripción. Otra cosa que me llama la atención de lo que hay hecho es como te has mantenido en estos servicios profesionales de manera constante, em, tal vez obviamente evolucionando, pero también cómo te has mantenido ahí, porque es muy típico de los emprendedores que en el fondo hacen un tiempo algo y después encuentran, claro, otra cosa brillante o de repente también hay cosas que a veces son, no sé, pues más escalables, que como cómo te has mantenido fiel a lo que hayas estado haciendo, que yo creo que te ha traído resultados, pero no es algo común. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La respuesta es a porrazos. No lo hice al ¿Ya? principio, o sea, pasó un objeto brillante y tratamos de hacer un sistema de revenue management para ponerle precios dinámicos a los tickets de los conciertos. Y fuimos con la tiquetera que era la segunda tiquetera más grande de Chile, agarramos un par de conciertos, hicimos un producto, lo vendimos, no nos fue bien, le dedicamos tiempo a eso, descuidamos la Software Factory, después nos tuvimos que devolver porque el otro proyecto no salió. Decidimos después de eso aprender y empezar a invertir. Dijimos, esto nos mantiene concentrados cuando ya nos pegamos esos porrazos. Decir, no, pues no hay que dividirle la atención. Somos Software Factory, hacemos Software Factory. ¿Alguien más quiere hacer emprendimiento? Invirtamos en esos emprendimientos, que es lo que te dije antes. Y después de eso, después de un rato, dijimos, no, hay que hacer un software as a service, eso es lo escalable. Esa es la forma de hacer algo que de verdad es más brillante y bonito. Y si quieres tener algo grande, ese es el camino. Esto sirve para sobrevivir, eso es como para destacar. Y dijimos, lo que no podemos hacer es estar la mitad del tiempo aquí y la mitad del tiempo allá. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo Mm. me encargo, y aquí Gert Finder se hace cargo de la Software Factory, y mi socio se fue a empezar el nuevo emprendimiento, Software as a Service. Agarramos la oficina, le pusimos una pared de aquí para allá, logo diferente, y otro equipo, y nosotros de aquí para acá. Separamos las cuestiones. Entonces, yo era amo y dueño de Acid Labs por un tiempo, y mi socio se dedicó al Software as a Service hasta que despegó. Ya, Entonces, sigue se puede. separado, cada uno está Y viendo. las empresas siguen 100% separadas. Nosotros hemos ido y vuelto. La misma creencia de que el software as a service son los que se valorizan y son los que se venden y son las cosas bonitas que salen en las noticias y qué sé yo. El plan era dejar la Software Factory más o menos andando, por lo cual yo después me dediqué a hacer todo esto que te vengo diciendo, dejar la operación, Ya, la venta como y una qué sé vaquita yo. lechera. Como una vaca lechera, chiquitita, que es lo que nosotros creíamos que iba a hacer, y la idea era irme al software as a service. Y lo estábamos logrando, nos estaba yendo bien en 2019, me acuerdo perfecto. Nos llegó incluso una oferta de comprar Acid Labs que estaba avanzando, entonces nosotros dijimos aquí 2019-2020 esto, Acid Labs como que pasa a ser 100% secundario, y la empresa que atiende centros comerciales va a ser la importante. Y llegó la pandemia y cerraron todos los centros comerciales.
y Acid Labs les empezó a ir increíble porque era todo e-commerce. Y nosotros justo estábamos Ya, parados en lo claro. del e-commerce. Entonces, Acid Labs tenía una administración, había puesto un gerente general, ya estaba funcionando como vaquita lechera, y de repente le llega una ola o todo el viento a favor, Mm, y nada, pues mm. desplegamos toda la maquinaria, y claro, nos llevó la ola para el lado correcto, todo bien, y yo me dediqué a hacer crisis management, yendo a México con pandemia y cuestiones así, para salvar a esa empresa. Y nos metimos, Y, agarramos todos los créditos FOGAPE que existieron en ese tiempo aquí en Chile, pedimos créditos, un montón de contratos que tuvimos que ir discutiendo, cómo ir cobrando durante la pandemia era terrible, entonces estaba full en eso, hablando con los gerentes de los malls allá también en México. Fue bien ya, terrible. perfecto. Y nada, y terminando la pandemia, con eso, de nuevo, fuimos a buscar un gerente general para IEM, que venía como en proceso de volver a salir del agua, principalmente, y, y, y la vaquita lechera que iba a hacer algo piola y tranquilito, estaba acá arriba, po. Y Mm, fue como, chuta, parece que esta cuestión sí puede ser algo. Vámonos. Y ahí me fui de vuelta a Zip Labs, mientras mi socio se quedó en IM. ya. No desmerezco el trabajo que hizo mi equipo, o sea, hay cuestiones que yo no hice. Transformar a la empresa de 100% presencial a 100% remoto sobre la marcha y crecer 100% año sobre año durante 2 años seguidos con equipo de reclutamiento repartido en Latinoamérica era algo que yo no tenía armado en el 2019. Éramos cien Ya, por ciento perfecto. locales, mucha calidad y lo habíamos logrado superar la barrera del crecimiento. Cuando uno ya crece mucho, tienes como problemas de calidad, recuperar eso. Fueron crisis que sí me tocaron manejar, pero después la del crecimiento acelerado fue, menos mal que estaba todo preparado, pero además de eso mi equipo hizo muy buena pega. Y ahí, en el fondo, Acid Labs hacen proyectos a pedido, me imagino como ustedes, y también hacen como en el fondo outsourcing, o sea, que contratan profesionales que en el fondo van a trabajar a la empresa del cliente, así explicado a grosso modo. Sí, es parecido. Más que vayan a la empresa del cliente, trabajan en conjunto, claro, a full time en proyectos, en productos del Del cliente cliente. durante un rato. No Ya. necesariamente del cliente, hay mucho remoto en este asunto. Y en ese sentido, y lo otro que te quería preguntar es como, no es fácil pasarle, o sea, por un lado, claro, de repente está eso de que los emprendedores quieren, que yo creo que un poco la visión de muchos emprendedores, de pasar a ser como dueño y no manager, de repente tanto, o sea, poder entregarle a un gerente general la empresa y un poco echarse para atrás y como poder estar un poquito más tranquilo, al menos tener un grado más de libertad. Las dos cosas. Primero, si es que es verdad o no que la gente quiere hacer eso. Mira, yo creo que de los que están partiendo, nadie se imagina no estando dentro de la empresa. Entonces, como que muy Mm, pocos dicen o asumen, esa es la palabra correcta. No mm, todos aceptan que en verdad sí quisieran estar un poquito más libres, relajados y ojalá era poder ponerse al sol y tomarse una caipiriña. Em, pero sí, o sea, cuando ya han recorrido más camino, en verdad, yo creo que todo el mundo desea eso. Ese es parte del sueño, mm, esa libertad. Y todas las llaves que uno pasa en el camino son difíciles, po. O sea, desde hacer, pues si es que partiste haciendo, pasar esas llaves, porque nadie lo hace mejor que tú, un gerente de operaciones, nadie lo hace mejor que tú, nadie tiene todos los números en la cabeza. O sea, uno como founder tiene todos los números, todos los clientes, todas las relaciones, todas las conversaciones, todos los proyectos, todas mm. las líneas de código en la cabeza. Todas. Claro, Todos los tenéis todo el Excel, contexto todos los de todo. Excel, todos los Excel los hice yo, todos los contratos los escribí yo, los firmé yo, los negocié yo, todas las conversaciones me acuerdo porque las hice todas yo. Y, y Mm, nadie tiene esa información, pues entonces, ¿cómo voy a confiar en alguien que no tiene ninguna de estas? Y además de eso viene a resolver una partecita. Bueno, como te decía, po, mm, la comunicación que uno tiene con uno mismo, porque escuchó todas las conversaciones y qué sé yo, no es delegable como, toma, aquí tienes mi cerebro. Entonces tienes que empezar a documentarla en estos artefactos estandarizados que son los KPI, los procesos y qué sé yo. Cuando eso ya está, esa forma que te comuniquen las mismas cosas que tú te quieres comunicar a ti mismo, van apareciendo. Y esa confianza empieza a aparecer más o menos solo. Después lo único que necesitas es traer a alguien que sepa operar estos procesos.
Y eso también tiene Mm. como tiene una forma de hacerse. No va a pasar del día a la mañana, entonces tienes que tener como una sombra primero, tú seguir haciendo las cosas mientras lo traes, después de eso tienes que em, vigilarlo mientras lo hace él, pasarle los diferentes procesos. Hay una forma de dar feedback para este asunto y después tienes que sí o sí, a nadie se le pasan las llaves sin haber hecho un test drive complicado, entonces hay que hacerle un test de estrés al asunto. Entonces, tienes que Mm. pasarle una tarea complicada una vez que ya esté en conocimiento de los clientes, del equipo, de la gente, y le tienes que poner una tarea difícil, tienes que tener una emergencia y dejar que la controle y no meter las manos, igual que el vendedor, Sí, y po. ver qué solucionen y coacharlo. Y a la segunda que pase eso mismo, no puedes esperar que lo haga perfecto a la primera, entonces hay que tener algo de paciencia, pero tampoco puedes desaparecer. Y Mm. cuando haces eso, es re fácil, po. Ahí vas a ver las habilidades y vas a ver qué resuelve o no. Y ahí tienes que quedarte con esa persona y confiar o decidir no confiar y buscar a otra. Y, y desde esa perspectiva, yo te escucho y escucho a alguien como muy involucrado, muy probablemente comprometido como con la calidad de las cosas. Como en qué minuto te cayó la teja de decir como, porque te veo también muy metido con este como discurso de como hay que entrenar a la gente, hay que fijarle ciertos KPI, hay que acompañarla, hay que como enfocarse bien como en el proceso y que todo esté muy bien documentado. ¿En qué minuto te cayó un poco la teja de eso? Porque igual es un cambio de switch, pasar de hacer todo uno mismo a contratar a alguien que no funcione y después decir, oye, en verdad tal vez una cosa de proceso. Como, esa es una conclusión, no es un cambio como de paradigma. No solamente de proceso, porque puede ser como craftsmanship que aprenden haciendo contigo hasta que aprenden y después ya no se equivocan. Lo que pasa es que eso dejas como mucho conocimiento en la persona. Yo al principio lo hacía así. Se demora, es mucho más lento enseñarle a alguien haciendo, pero lo termina haciendo muy parecido a ti. El tema está en que esa persona se va y Mm, tienes que partir desde cero. El tema de los procesos tiene la gracia que es más escalable. El crecimiento nos obligó a meternos en procesos, porque con alto crecimiento y con una empresa grande, la distancia entre las personas aumenta y ya cuando no tienes un involucramiento emocional más profundo con la gente empieza a rotar más rápido. Entonces, cuando éramos mm, 15 personas, llegaban bancos y cosas a ofrecerles el doble de plata a nuestra gente y la gente no se iba porque les encantaba trabajar con nosotros. Yo creo que eso le pasa a mucha gente, tienen rotación cero en 3 años. mm, Sí, pues, pero mm. cuando son 50 o son 100 ya no trabajan con el número uno de la empresa y no es tan diferente de trabajar en un banco. Claro. Entonces, cuando ya ¿Cuántas personas empieza a haber son? rotación, necesitas prepararte para la rotación. Claro, un fenómeno natural al final. No es como es inherente a el crecimiento A en la algún escala. minuto. Claro. Sí, Y pero en es ese otra cosa, es otro sentido, camino. ¿cuántas personas son hoy en día en Acid Labs? Como 600 y tal. Ya, no menor. ¿En cuántos países están? Esto es raro porque el 90% de la facturación más o menos es de clientes chilenos o de clientes con logos chilenos, pero pueden estar en más de un lado. Entonces tenemos proyectos de Ya, perfecto. Walmart en otros países, de Falabella en otros países, de Parque Arauco en otros países, de Ripley en otros países, de logos chilenos en otros lados, Cencosud. Y después el resto donde están los clientes son clientes mexicanos y muy poquito de Estados Unidos. Pero el equipo está instalado 40% en Chile y antes estaba muy concentrado en Argentina, ahora hay muchas personas que tenemos en Colombia. Entonces son como los hubs grandes de donde está el equipo de desarrollo y el resto está muy mezclado. O sea, tenemos equipos en Brasil, en Uruguay, Argentina, México, Panamá, El Salvador, Cuba. Tenemos como en más de 10 países. Gente, pero no necesariamente tenemos clientes ahí. Liderando esta empresa en todos estos años, ¿cuál ha sido como la crisis más compleja que hay enfrentado? Uy, qué difícil. Esa pregunta creo que no me la habían hecho nunca. La que se pueda saber, ¿ah? pero, No, sí. pero, Sí, no es un tema de confidencialidad, es un tema de memoria, realmente. no, sí, me Que hay imagino. que hacer, hay que recorrer. Porque crisis hemos tenido montones. Hemos tenido desde se nos atrasaron los proyectos por un tema de mal negociado y después estábamos con la caja apretada y despedir a un amigo. Pero esas cuestiones son chicas en el gran esquema de las cosas. Son a título personal súper difíciles. Son muy Duele. complicadas. En el momento en que hay que ponerse más duro y decir, aquí ustedes tienen que tomar decisiones porque si no cortamos gente ahora, si no despedimos gente ahora, vamos a irnos todos al tacho.
y lo pude haber hecho yo, pero necesitábamos hacer que la gente lo hiciera. Entonces, ese momento también fue duro, porque cuando llega tu jefe y te dice, tú tienes que despedir a 5 personas, porque esa es la situación en la que está la empresa, no es culpa tuya, también es complicado hacer Mm. esos movimientos y empujar a la gente a hacer cosas que son incómodas. Pero yo te diría, a nivel estructural, uno de los mayores errores que tuvimos fue, no me acuerdo qué año tiene que haber sido, 2017 creo yo, que nos apuramos mucho en crecer, salimos a vender porque teníamos mucho impulso, nos estaba creyendo el mercado, además estaba muy receptivo, y nos pegamos una crecida irresponsable y salimos a contratar muy rápido. Y no teníamos tan pulido el tema de contratación y más que de contratación son como los primeros 30 60 días de las personas más técnicas y ahí tuvimos temas de calidad y tuvimos yo te diría 6 meses que nos costó, o sea, nos costó 6 meses meternos en un hoyo y después 6 meses salir de ese hoyo, de que teníamos todos los proyectos con temas de calidad y tuvimos que hacer como un, un paro general y una campaña de concientización y meter mucho más proceso en la calidad. Antes que la calidad era como algo que está desde la cultura, entonces la gente lo hacía. Pero Mm. cuando creces rápido, la cultura muta rápido. Porque está entrando mucha gente que no necesariamente tiene tu cultura. Entonces ese volumen de gente que todavía no ha sido empapada con este tema y tiene rápidamente responsabilidades para entregar con clientes, fue muy difícil y tuvimos que poner más proceso y que sí, fue difícil. Fue difícil porque ahí teníamos la responsabilidad 100%. O sea, esto no fue una mala negociación, fue un error en tema de contratación, repercutió en la calidad y quedamos mal con un montón de clientes. Y no, lo vamos a arreglar, danos tiempo. Claramente fue una negociación complicada, asumimos los costos. Entonces, pero fuera de lo financiero, porque errores financieros siempre vaya a tener y se puede salir de eso, el daño en ir en contra un poquito de tus valores, que era en nuestro caso el tema de la Mm. calidad, fue como bien complicado. Si tú decís que vendís calidad y de repente te caís en eso mismo, es como haberle mentido a tu mamá, ¿cachai? Algo que no se hace. No, pues esas son las cosas Mm. importantes para mí y las pisoteé. Entonces, como fue, me decepcioné a mí mismo, me caí conmigo mismo, es algo que tengo que arreglar. Yo creo que eso fue crítico desde lo valórico de la empresa. Pero claramente todo, toda caída lleva un aprendizaje y yo creo que lo hemos logrado sobrepasar de ahí para adelante y le metimos proceso al asunto. Así que bien. Y en ese sentido, tú hoy en día te relacionáis, ¿qué tanto te relacionáis con tus clientes hoy en día, siendo tú como el fundador? Pero también es una transición, especialmente en una empresa de servicio. Muchas veces la tuya tal vez está muy madura ya, pero yo también lo veo que los clientes confían en el fundador. Lo veo yo también en mi propia empresa, que en el fondo es de headhunting. Y ir haciendo esa delegación de repente a que el headhunter tome un poco más esa relación y pueda atender al cliente. De nuevo, cuando tu empresa no crece, no es tan problemático porque las relaciones las tenés tú y todo bien, a menos que te queráis salir de eso. Pero cuando vais creciendo es fácil porque en los nuevos clientes y las nuevas relaciones tenéis que no involucrarte. Es re fácil. Ya, la toma 100% el vendedor, después el equipo técnico. Psicológicamente, esto está súper estudiado. En negociación también se estudia mucho, pero es mucho más fácil nunca entregarle nada a un cliente que entregárselo y quitárselo. Ya, el problema está en que ya le entregaste tu atención. Quitársela es muy Mm. difícil. Entonces, si nunca se la entregaste, porque hay un cliente nuevo, eso es lo más fácil. Y después tienes que empezar a explicar también que tu empresa creció y que ahora tu tiempo ya simplemente no alcanza, que tú cambiaste de rol. Y este ya no Mm. es tu rol. Entonces, ahora hay alguien Mm. que te reemplazó en este rol, que no es el rol de Headhunter, es el rol de manager o ponle lo que quiera. Nosotros tenemos Mm. un country manager, que es un gerente comercial, que habla con los Claro, clientes, pero es el más claro, importante de Chile. ¿Eh? No hay nadie más importante que él en Chile, porque es el perfecto. country manager. Entonces, Ya. claro, él se siente atendido por la misma persona, que es el rol de la persona más importante en Chile. Yo estoy ahora en un rol diferente, más estratégico, y ese es lo que se le cuenta. Ahora, aún así, a tu cliente más importante, que es el que te da, si es que estáis concentrado al 50% en un solo cliente, hay que ser muy boludo para dejarlo. Hay que ir igual, po. Hay que tener criterio. Oye, Entonces se va cediendo en la medida que es necesario, en la medida que te conviene, a la persona que te conviene, nuevo, si es que viene entrando, y contratas a alguien para que se haga cargo de estas labores más adelante cuando vaya creciendo. Sí, en verdad es bien natural. Y se hace de forma progresiva. mm, sí, no, sí.
es un proceso natural, yo lo vivido en cierta medida este año, de dejar de hacer algunas funciones, pero claro, da nervio igual, hay que reconocerlo. Pero, y lo otro, de esas 600 personas, ¿la mayoría está en Chile? ¿Son todos en Chile o tenéis gente contratada en otros países? Te lo había mencionado recién, eran como 40% en Chile, después fuerte antes en Argentina, ahora en Colombia, y te diría como un 20 está repartido en 10 países en Latinoamérica. Bueno, y también en España. Y, y esa diferencia cultural les ha costado, ha sido un desafío en el fondo contratar en otros países. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No, yo te diría que Latinoamérica es bastante más homogéneo de lo que uno cree, especialmente cuando los roles están estandarizados. Sí, sí hay como algunas tendencias de qué roles los tenemos dónde. O sea, tenemos proporcionalmente más vendedores argentinos de los que deberíamos, siendo que no tenemos ni un cliente en Argentina. Entonces, hay algunos temas pequeños culturales, pero el resto no obedece a eso en general, por lo menos no para nosotros. La gente que tiene que Ya. estar de cara a cliente es la que está en el país de origen. Yo creo que eso ayuda en temas de roce con los clientes y asimilar Mm, cultura y acento y un montón de otras cuestiones. Pero yo creo que para servicios estandarizados, cuando ya vais creciendo, no afecta. totalmente. Es un buen punto, eso como quienes interactúan con los clientes, como ojalá de la misma cultura, creo que es un buen punto. Oye, ¿qué es lo que se viene de aquí para adelante para Acid Labs y para tu empresa? La empresa de SaaS viene por un camino, las dos empresas son 100% bootstrap, no hay inversionistas, seguimos el camino más old school en la empresa de servicios, seguimos creciendo, como te decía, estamos abriendo industrias nuevas en nuestros países grandes, en Chile especialmente, en Ujú. México. El plan es llevar el conocimiento que ya tenemos de industria, más tecnología a esas mismas industrias en México. Y te diría que en Estados Unidos todavía estamos aprendiendo a hacer las cosas, todavía no tenemos una forma repetible, no tenemos la receta como sí tenemos en Chile y en México. Y en la empresa de SaaS, el camino, como te digo, también es súper orgánico. Nos queda un montón de camino por recorrer en México, que hoy día es el foco. Tenemos, yo te diría que todos los centros comerciales de Chile, Perú, Colombia, los grandes por lo menos, pero donde está la mayor oportunidad y donde está el foco de nosotros es en México. Si es que terminamos México, yo creo que nos vamos a demorar como 2 años o 3 años más. El próximo meta hay que decidir si es que nos vamos a Estados Unidos o a Brasil, que son gigantes los. Y México no ha sido un desafío particular porque lo he escuchado a muchos emprendedores y empresarios de distintos niveles, que entrar a México se ve muy grande, un mercado muy grande, pero entrar y manejarlo no es tan fácil como se ve así a primera vista. No, tienen ligeras diferencias, o sea, hay tiempos que son un poco más lentos y hay que aprender a hacer un par de cosas, pero no es diametralmente diferente, o sea, Estados Unidos es diametralmente diferente. México es parecido, pero con algunas cosas más exageradas. Hay que ir, hay que tener sí o sí pies en la tierra, hay que estar. eh, Ya, Porque ya. es un mercado muy apetecido, entonces están todos tratando de ir para allá. No me gusta, o sea, por lo menos para Acid Labs es complicado porque como te digo, hay muchos players y por lo mismo cuando hay muchos players y mucha oferta, bajos precios. Entonces, más que nunca, yo Mm, creo que es importante llegar con una propuesta muy especializada. En particular a Chile, yo creo que desde Chile es más fácil porque tenemos buena reputación y nos quieren bastante, especialmente, y ahí depende de cómo uno lo use o de dónde uno venga. eh, en temas de centros comerciales o de retail, Chile es muy bien visto desde el resto de Latinoamérica y en México también. Eso es lo que tratamos de apalancar. Además de eso, yo creo que a diferencia de cuando nosotros partimos en 2018 en México con el Software as a Service, hoy día hay un montón de chilenos. Entonces está más mm. fácil también hacer redes allá que antes. ¿Y por qué? Esto igual hace sentido común, pero ¿por qué encontráis a Estados Unidos diametralmente distinto? Como qué es lo que habéis visto ahí, como que tal vez ha sido, por lo que te escucho, me suena más desafiante. No sé, te puedo dar un par de ejemplos, pero aquí en Chile y en Chile y en México, te diría yo, que existe una cultura un poquito más, un poquito menos, donde uno trata de llegar, si es que tienes que recorrer dos caminos para vender y depende de qué estés vendiendo, pero los caminos son bien desde la confianza y relacionamiento, más o menos vender confianza y qué sé yo. Y para Mm, eso sí o sí necesitas reuniones presenciales y qué sé yo. O si no, con suerte estás ayudando a que la gente te compre. Cuando tienes cosas de ticket más chicos, la gente viene y te compra algo online y eso para mí no cuenta como
como Mm, lo que hacemos nosotros en servicios profesionales, donde tienes que diferenciarte de 10 parecidos a ti que en la página web. Entonces tienes que ir y juntarte y el tipo te evalúa, no solamente por lo técnico, sino que de repente por las conversaciones que tiene contigo en persona. mm, buen Eso punto. pasa en Sí. Chile y pasa en un grado más exagerado todavía en Colombia y en México, pero aún así toda Latinoamérica pasa por ese asunto. Y tus credenciales, sí, son importantes para que te den la reunión o no, pero no deciden si es que pasas. A veces el que tiene menos credenciales, si es que tiene mejor relacionamiento, entiende mejor el problema, o se compromete más en el análisis del problema con el cliente, le dan la oportunidad a él. Lo que Mm, significa que aquí las preventas son mucho más trabajadas. En Estados Unidos, no, tus credenciales mandan, no vale si es que tienes bonito logo y tienes una aerolínea y un banco y un retailer, aunque sean los más grandes del mundo, ellos quieren que seas súper especialista en una cosa. Entonces, si quieres el mejor en banca, prepago, tarjeta de crédito, Mastercard, en transacciones no presenciales, ya, ese es tu nicho. Y tienes que ser el mejor mm, en eso. Y de eso tienes que tener muchos logos, aunque sean chicos, pero 20. Solamente he hecho esto y antes de esto trabajé en otra cosa y tu storytelling es mucho más del especialista. Y dicen, esto, a este tipo le doy una oportunidad chiquitita y no tanto bla bla. O sea, esta cuestión es como, mira, más transaccional en el fondo, mm, como más mucho más transaccional. al Toma, hueso. te doy el proyecto, sin conocerte tanto tampoco, empiezas y si no me gusta, a los 30 días te corto, se acabó. No hay y no hay segundas chances. Ya. Aquí tú hiciste todo el trabajo de convencimiento al principio y se lo echas a perder en el mes 3. Ya, pero arreglémoslo. Ya, pero Mm, cambio de alcance. Ya, pero cambio de precio. Y si la cuestión tiene que ir muy mal para que te voten. En Estados Unidos mm. no. Oye, entregaste tarde, no podemos confiar en que, o sea, dijimos que el procedimiento era con una minuta todos los viernes, no me mandaste la minuta el viernes, chao. Chao, se ¿Te ha acabó. pasado algo así? Como Sí, llevarte una sorpresa de alguna manera? Así sí, como sí. algo que pensaste que era Es como, menor no sé, y po, se fue. no sé, porque te falta un papel de un seguro, que además allá en Estados Unidos te piden seguros para todos, pero Mm, aquí también te piden un montón de papeles, pero si un papel se atrasa, da lo mismo. Tenía una licitación gigante con 4.000 papeles y juntaste el papel 321 una semana tarde, pero lo hablaste con alguien, bien, allá no, allá, oye, el seguro tenía que haber estado, y tú dijiste aquí, firmaste que iba a estar todo el viernes y me terminaste de mandar este papel el lunes. Pero tú me dijiste que iba a estar el viernes, está firmado. No puedo confiar en ti, chao. Se acabó. Pero lo estamos haciendo súper bien técnicamente, no importa. Se acabó. Ya, eso es diametralmente diferente, po. sí, En aparte que pasa que México, en Estados Unidos yo creo que hay un En México, punto. por ejemplo, en México me ha pasado que si te mandas un condoro de ese estilo, te joden con el precio, al tiro, pa, entonces, ¿cómo me lo vas a Ah, ya. compensar? Y el cambio de Claro. alcance, pero como que es- ya aceptaron el error, te están diciendo que van a aceptar un algo a cambio. Eso es, Claro. no va a ser gratis, esa es la diferencia. Allá no, po, allá no es que haya un precio de compensación, se acabó la relación. Hey, porque de repente en el corto plazo no es lo mejor para el cliente. De repente lo mejor es saquemos el proceso con este gallo y después no lo contratáis más por último. Sí, po, eso es Pero cortar cultural. y buscar a otro a partir de cero me parece loco. O sea, como forma de pensar. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Estados Unidos es un mercado gigantesco, mucho más profundo. Entonces hay que especializarse mucho más. Chile de repente me han dicho como trata de especializarte incluso en uno o dos nichos que incluso sean como parecidos, pero si te especializáis demasiado en una sola cosa, tu negocio va a andar como rebotando porque el mercado es mucho más chico. ¿Cómo lo veis en el fondo? ¿Cuál crees que es el sweet spot para... A mí me gusta la especialización para partir. El Mm, tema está en que para crecer en Chile estáis fregado porque el volumen no da. ya, Entonces tenéis que, a menos que estéis parados en algo que sea un nicho más o menos grande. El problema de los claro, nichos grandes es que tenéis mucha competencia. claro. Son apetecidos. En cambio, allá un nicho cualquiera ya es grande por sí solo y la competencia no da abasto para muchos. Entonces, podéis tener Mm, mejores precios. Y cuando tenéis mejores precios, da lo mismo tener esto. No sé, las claro. consultoras Porque en grandes, el, los McKinsey y porque en todo el esto promedio anda estratégico, bien. porque
hay también, en esto que te venía contando de mi programa este de cómo salir de la operación, otro de los KPIs importantes es para calcular capacidad y calcular cómo decido cuánta gente me quedo sentada en el banco mirando el techo. Estos ¿Mm? umbrales se calculan en función de qué tan fácil es conseguir y entrenar a esta persona y qué margen tienes. Entonces, eso te ayuda a tomar ese tipo de decisiones también. Si tus márgenes son buenos, entonces te permiten tener estos gallos que son difíciles de encontrar mirando el techo o haciendo propuestas o lo que sea, o lo que hacen las consultoras estratégicas, o estudiando Ujú. o haciendo un informe interno, porque te da la plata, po. Ahora, si está ocupado, mejor. Lo mejor es no tener tanta disponibilidad, o sea, tener algo de capacidad para poder partir. Pero si te sobra un poco un rato y tenéis buenos márgenes, da lo mismo. Ahora, si tus márgenes son apretados, Claro, tenéis que no sacar puedes a tener alguien. capacidad ociosa. No, todo esto Mm, que te digo es natural, po, y tú ya lo sabes. Lo que pasa es que no lo tienes documentado. ¿Viste? claro, Te voy a vender me un creo. curso. Mm. Yo estoy bien de acuerdo contigo en la filosofía de que en el fondo la única forma de escalar, sobre todo empresas de servicio, porque realmente las empresas de producto y de productos tecnológicos ya naturalmente un poco si uno las hace bien. La empresa de servicio depende full de esto, de realmente paquetizar los procesos y que puedan funcionar sin ti, si no literalmente no se pueden escalar. Como... Sí, porque el software as a service tiene la gracia de que toda la parte operacional o el 90% operacional es software, por lo cual ya está Sí, procesizado. El proceso se llama líneas de código, funciona siempre igual. Si no, no sería software. totalmente, totalmente. Oye, Gert, muchas gracias, ha sido muy interesante esta masterclass de cómo escalar empresas de servicio. Yo creo que escalar una empresa de servicio probablemente requiere mucho más liderazgo que escalar una empresa en el fondo un SaaS. Porque el SaaS, claro, naturalmente escala, las personas naturalmente no siempre siguen un proceso estandarizado. Así que creo que ha sido una muy buena conversación. Eh, así que eso, muchas gracias. Muchas gracias por venir a lo que callan los líderes. Lo que callan los líderes, lo más importante es que los procesos son siempre iguales, las personas son más heterogéneas. Liderarlas necesita también más acomodo, más confianza. Y yo creo que en la confianza es donde hay que dar estos saltos de fe apalancados en proceso. Y ahí es donde yo creo que estas conversas son valiosas, estos frameworks son valiosos. Así que nada, qué bueno Mm. haber podido compartir con la audiencia este tipo de cosas. Los dejo invitados a ellos también a seguirme para más contenido como este en mis redes sociales. Y Sigan a nada, Gert en todas muchas sus redes gracias, sociales, que Nicolás. tiene harto contenido interesante. Eso, muchas gracias, Nicolás, por invitarme. Gracias.